Estamos en la Universidad Católica de Córdoba y estamos propiamente con la doctora Dina Picotti. La doctora Dina Picotti ha traducido a Heidegger al español y por eso una primera pregunta, Dina, ¿cómo ha sido esa experiencia extraordinaria de traducir a Heidegger? ¿Cuál ha sido el mayor desafío? ¿Qué ha sido lo más apasionante de esa tarea? Bueno, empezaría a decir lo que creo que cada traductor puede decir, que siempre es una tarea difícil, porque es pasar de una lengua que tiene su propio genio, su propio mundo, a otra. Entonces, como diría Raymond Panikkar, se trata de encontrar equivalencias, ¿no? Y con respecto a Heidegger, bueno, es una tarea difícil porque su lenguaje es difícil, él crea permanentemente, casi podríamos decir un lenguaje propio por una parte, pero por otra el lenguaje es un camino del pensar. Entonces hurga en el lenguaje sentidos originarios que después se pierden, pero que le sirven para repensar las cosas en una tarea que fue de superación, como decía él, de la metafísica. Ahora, a mí me interesó siempre mucho porque ocupándome de su pensamiento, de alguna manera también lo traducía a mi propia lengua, espontáneamente. Pero también fue un esfuerzo para proporcionar textos a los alumnos en un primer momento, y después luego, bueno, se fue haciendo una cadena de solicitudes de traducción, así que he venido traduciendo como 6, 7 volúmenes de las obras completas. El último de ellos, que creo que va a aparecer este año, es Das Ereignis, que forma parte de los 7 volúmenes que tienen que ver con el que se llamó Aportes a la filosofía, acerca del evento, y que me parece que son más explícitos con respecto a lo que creo que es la gran propuesta de Heidegger, que es el otro comienzo del pensar. Es decir, no a partir del sujeto, que conlleva siempre una determinada lógica, un determinado mundo de la vida, sino a partir de lo que acaece. Lo cual me parece que es fundamental porque nos permite pensar cualquier historia y desde cualquier historia, con su lógica propia, que se va configurando a medida que uno ingresa en esa historia. Entonces, todas estas obras de Siragnis, meditación sobre el comienzo, aportes por supuesto, me parece que están dedicadas o especialmente dedicadas al otro comienzo. Sí, Dina, ¿y qué nos aporta Heidegger para comprender el hecho, el fenómeno religioso? Bueno, creo que mucho, porque si uno recuerda textos como Construir, Habitar y Pensar, donde el hombre, el Dasein, aparece no como dominador, como ocurre en la cultura todavía vigente, sino como habitante de un mundo. Y habitante de un mundo en tanto, o en la medida en que es capaz de reunir lo que él llama con las antiguas culturas los 4 ámbitos de la realidad. Es decir, cuando se hace capaz de acoger la novedad del cielo, cuidar a la madre tierra, vivir con los hombres y venerar lo sagrado. Y lo sagrado aparece como lo que trasciende toda realidad o toda concreción de realidad. Entonces me parece que ese es el punto de partida y es el que han tenido todos los pueblos en cuanto de alguna manera configuraron lo religioso, ¿no? Lo religioso tiene que ver con esto. Y él habla en este sentido de los sagrados, del dios o de los dioses, ¿no? Entonces me parece que aporta muchísimo. También para ubicar a lo sagrado en su verdadero lugar y no convertirlo en un ídolo. Qué bueno. Y una cuestión más. Sabemos que hace muchos años que vienes trabajando en la perspectiva de una filosofía intercultural. ¿Qué nos quisieras compartir de ese camino? En primer lugar, que yo siempre pensé
que la filosofía no puede ser sino intercultural, porque el mundo humano está hecho por cada hombre y cada pueblo. Entonces no es posible querer pensar solo desde un determinado mundo, ¿no? Sino que en ese sentido me gusta mucho lo que dice Ricoeur acerca de la hermenéutica de vía larga. Es decir, él decía en su momento, cuando propone este planteo después de una discusión metodológica y que se da en Alemania en torno a los años 60, él piensa que el pensador está en la obligación de asumir todo paradigma, todo camino, e instruirse en él, ¿no? Entonces es lo que él llama hermenéutica de vía larga. Es decir, el trabajo de la interpretación pasando por los diferentes paradigmas. Y a mí me gustó mucho ese planteo y pensé que esa vía larga debía ser un poco más larga, o sea, pasar por las diferentes culturas. Y nosotros latinoamericanos no tenemos esta obligación, es decir, saber pasar por todo lo que nos compone. En el fondo somos mestizos, somos el fruto del cruce de cuánta cultura ha llegado a América, la de los pueblos originarios, la del proceso de conquista y colonización, la de los inmigrantes, etc. Entonces es permanentemente instruirse en esos diferentes paradigmas y centros históricos. Así que el pensar no puede sino ser intercultural. Ahora, evidentemente eso tiene sus dificultades, como también sus posibilidades. Y la dificultad es que siempre partimos de un determinado mundo, aquel en el cual nacimos y crecemos, y al pretender pasar por otro tenemos que dejarnos informar y transformar por esa otra edad. Pero es posible, porque como decía Aristóteles, por el alma el hombre es todas las cosas, y su propia cultura solamente ocupa una parte de su espíritu, pero hay posibilidad infinita, pero mucho más. Entonces es difícil, pero es posible pasar por diferentes mundos. Y además es obligatorio, porque todo eso es nuestro mundo humano. Qué lindo, Dina, es obligatorio. La verdad que claro, es una hermosa expresión. Te agradecemos tanto que compartas este día, este tribunal de tesis, para el segundo maestrando de esta maestría en filosofía, religión y cultura contemporánea. Sí, yo les agradezco a ustedes, porque participar también es aprender, ¿no? Siempre. Así que... Muchísimas gracias.